Hola a todos, mi nombre es Gabriela Luciana Cabrera Obando, estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo, cursando el octavo ciclo. El día de hoy voy a hablar acerca de un libro muy reconocido y útil para nuestra vida profesional y personal, titulado ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Esta fábula ambientada en un laberinto, a primera vista puede ser una historia sencilla o poco convencional al momento de querer compararlo con nuestra vida personal o profesional. Sin embargo, es una poderosa lección sobre cómo adaptarnos a los diversos cambios que nos enfrentan la vida, tanto diaria, personal, en el trabajo, en lo sentimental, en lo profesional, en los estudios, etc. El libro es una fábula ambientada en un laberinto, donde viven cuatro personajes que van a buscar el queso. El queso va a representar todo aquello que deseamos tener en la vida. Puede ser el éxito, el dinero, una relación, un trabajo estable e incluso la tranquilidad. El laberinto va a simbolizar el lugar donde buscamos ese queso. Puede ser nuestra empresa, nuestra carrera profesional o nuestra vida cotidiana como tal. Dentro de la fábula vamos a tener a diversos personajes. Entre ellos vamos a tener a los protagonistas o a los importantes, ¿verdad? Fisgón va a ser un ratón curioso, siempre atento a los cambios. Escurridizo, otro ratón que actúa con rapidez y se adapta sin complicarse. Gem es un liliputiense, que es una especie de un pequeño humano, terco y temeroso a los diversos cambios. Howe es otro liliputiense que al principio tiene miedo, pero con el tiempo aprende a adaptarse. Cada uno va a representar una parte de nosotros mismos y sus actitudes van a reflejar cómo reaccionamos cuando las cosas cambian o cuando vemos cambios en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal o profesional. Al inicio de la historia, los cuatro personajes encuentran una cantidad de queso exorbitante en el depósito del laberinto, al que llaman depósito Q. Fisgoña escurridizo, nuestros ratones, siempre levantándose temprano, revisan los alrededores para asegurarse de que todo sigue igual. En cambio, Hen y Hao se confían, se relajan y dan por hecho que el queso siempre va a estar ahí. Dejan de revisar, se acomodan y hasta decoran el lugar pensando que el queso durará para siempre. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de la historia va a marcar un cambio, ¿no? Va a haber un antes y un después, haciendo un cambio inesperado. Un día, los ratones llegan al depósito y descubren que el queso ha desaparecido. Como estaban atentos, no se sorprende, se ponen las zapatillas y salen a buscar el queso nuevo. Pero Hen y Hao llegan y descubren que ya no hay queso. Se enojan, Hen grita, ¿quién se ha llevado mi queso? Y se niega a moverse. Piensa que es injusto, que alguien tiene la culpa, y decide quedarse esperando a que el queso vuelva por sí solo. Hao, en cambio, al principio también siente miedo y frustración. Sin embargo, poco a poco empieza a pensar que tal vez deberían salir a buscar otro queso. Aquí podemos ver, ¿no?, la pequeña diferencia que va habiendo en los personajes, tanto los ratones como los liliputienses. Y también cómo un liliputiense piensa diferente a su hermano. La decisión del cambio. House se da cuenta de que quedarse en el mismo lugar no soluciona nada. Por lo tanto, empieza a entender que el queso no volverá por sí solo y que si quiere encontrar algo mejor, tiene que moverse y empezar a buscar. Así que se arma de valor, se pone sus zapatillas y se adentra nuevamente al laberinto. Mientras camina, va escribiendo por las paredes frases para recordarse a sí mismo lo que va aprendiendo y también con la esperanza de que su amigo algún día las pueda leer. Entre estas frases destacan algunas poderosas, como cuanto antes olvides el queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo. Lo que significa muchas veces que aferrarse al pasado impide avanzar. Cuando dejemos ir ya lo que no funciona, un plan, un método o una situación que nos tiene estancados, abrimos espacio para nuevas oportunidades y soluciones. Otra frase es, el miedo que sientes es peor que la realidad del cambio. La mayoría de veces el miedo que imaginamos es mucho más grande que el problema real. El temor nos paraliza, pero cuando actuamos descubrimos que el cambio no es tan terrible como lo imaginamos. Muévete con el queso y disfruta del cambio. El cambio es inevitable. En lugar de resistirlo, debemos adaptarnos a él, aprender y avanzar con él. Y si logramos disfrutar el proceso, el cambio se convierte en una nueva oportunidad y no en una amenaza. Otra frase importante es, si no cambias, te extinguirás. Te extingues, lo que significa o lo que nos recuerda que adaptarse es importante y fundamental para poder sobrevivir en esta vida cotidiana, ¿no? Que es esencial.
El mundo cambia constantemente, por lo tanto, quien se resiste termina quedándose atrás. Solo quienes evolucionan sobreviven y prosperan de una manera favorable o mejor. El aprendizaje de Hao. A medida que Hao va avanzando por el laberinto, empieza a sentir menos miedo y más emoción. Se da cuenta de que explorar, aunque sea incierto, lo hace sentirse vivo. Descubre pequeños trozos de queso nuevo y se fortalece. Finalmente encuentra un nuevo depósito lleno de queso. Y ahí se reúne con Fisgón y Escurridizo, los ratones antes mencionados, que habían llegado antes porque se adaptaron rápidamente a este cambio y buscaron una solución de manera inmediata y rápida. Entonces Hao comprende que el cambio siempre ocurre y que resistirse solo provoca sufrimiento y retraso. El secreto está en anticiparse, adaptarse y disfrutar del proceso de cambio. Por lo tanto, este libro nos deja muchas lecciones principales que podemos utilizar en nuestra vida profesional y personal. Una de ellas es de que el cambio es inevitable. Siempre habrá situaciones que muchas veces no podamos controlar, en el trabajo, en los proyectos, en la vida. Por eso nos menciona, retóricamente, el queso se mueve y lo mejor es aceptar que eso va a pasar. 2. Anticiparse al cambio. Al igual que Fisgón, ¿no? Nuestro ratón protagonista, debemos estar atentos a las señales del entorno. Esto significa monitorear los riesgos, los plazos y los recursos antes de que sea tarde. Adaptarse rápidamente, fundamental. Como escurridizo, que no se complica, ve el cambio, lo acepta y actúa de manera rápida. En los proyectos, adaptarse rápido puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, por ejemplo, en nuestra vida profesional. Como otro punto, tenemos superar el miedo. El mayor obstáculo no es el cambio ni el camino que debemos de tomar, sino muchas veces el miedo que sentimos ante él, y a veces un miedo exagerado. Como How, debemos atrevernos a dar el primer paso, aunque no tengamos todas las respuestas instantáneamente, sino el mismo atreverse y es empezar con el cambio que debemos de hacer. Como último punto, también podemos decir aprender constantemente. El cambio va a traer muchas oportunidades. Cada error o pérdida es una lección. La adaptación va a ser de forma continua, que es clave para seguir siendo competitivos. Por ejemplo, ¿no? En mi carrera de medicina, siempre vamos a estar pendiente de los errores y también de ellos aprendemos. Por último, quiero leerte algo que nos menciona el libro, de forma textualmente, que está al inicio de esta obra, pero nos dice, parte de todos nosotros, lo simple y lo complejo. Los 4 personajes imaginarios presentados en esta fábula, los ratones Fisgón y Escurridizo, y los liputienses Hem y Hao, pretenden representar las partes simples y complejas de nosotros mismos, independientemente de nuestra edad, sexo, raza o nacionalidad. A veces, podemos actuar como Fisgón, que fisgonea y detecta pronto el cambio, o como Escurridizo, que se apresura hacia la acción, o como Gen, que se niega y que se resiste al cambio por temor a que conduzca a algo peor, o como Hao, que pretende adaptarse a tiempo, en cuanto comprende que el cambio puede conducir a algo mejor. Al margen de la parte de nosotros mismos que decidamos utilizar, todos compartimos algo en común, la necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y alcanzar éxito en unos tiempos tan cambiantes. ¿Cómo nos dimensiona el libro? Esta última parte básicamente se ve reflejada en esta pequeña fábula, ¿no? Que nos habla acerca de los diversos cambios que, creo yo, todos nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, tanto en nuestra vida diaria, que es la personal, como la profesional o estudiantil. En conclusión, ¿quién diría que esta obra, ¿Quién se ha llevado mi queso?, una fábula un poco sencilla por el título, nos pueda hablar de un temas tan importantes? Esta fábula nos recuerda que el cambio no solo es parte de la vida, sino es una señal de crecimiento personal y profesional. Aferrarse al pasado como gen solo genera frustración. En cambio, adaptarse y avanzar constantemente como How nos lleva a descubrir nuevas oportunidades. Esta actitud es fundamental. Los equipos que se adaptan rápido aprenden de sus errores y se mueven con el queso, es decir, con las circunstancias a las que se va cambiando, y son las que mayormente se logran para el éxito. Así que la próxima vez que algo cambie en tu trabajo o en tu vida personal, no te preguntes quién se ha llevado mi queso, sino cómo puedo moverme con el queso y seguir creciendo.
Gracias por escuchar este resumen. Espero que esta historia les motive a ser un poco más flexibles con sus decisiones, más observadoras y más valientes a los diversos cambios, tanto en sus proyectos como en su vida. Recuerden, el queso siempre se mueve y el éxito depende de cómo reaccionemos cuando eso ocurra.